Ok, bienvenidos al primer estudio de las doctrinas de la Biblia. Vamos a empezar hoy con una introducción. Es un poquito pesado, pero la idea de este curso es para daros como el trasfondo y también ver los detalles para ayudaros a entender también todos los aspectos de nuestra fe. Les pido la paciencia a veces es un poco como muchas palabras y todo, pero vamos corriendo para entender mejor estos términos y conceptos y todo aquello. Vamos a orar. Creo que hay un libro para ti, Mario. Está flotando. Ya, muy bien. Welcome, Mario. Vamos a orar y empezar. Señor, gracias por este tiempo. Bendice este estudio, Señor. Queremos glorificarte. Queremos, Señor, profundizar nuestra fe. Y, Señor, usa esta clase, este tiempo para animarnos, Señor, en tu palabra y en el sentido de no solamente aprender, pero Señor, poner en práctica, Señor, todo esto. En nombre de Jesús pido todo esto, en nombre de Jesús. Amén y amén. Una cosa que quiero decir antes que empezamos es vais a escuchar la palabra bautista mucho. Eso no quiere decir que nosotros somos los mejores o siempre tenemos la razón. El autor de este estudio usa la palabra un poco más de lo que yo uso. El enfoque es las doctrinas bíblicas. No es tan importante la palabra bautista, es que si es bíblico o no. La bendición es que la iglesia bautista, el enfoque con nosotros es ser una iglesia bíblica y seguir la Biblia. Entonces, eso siempre es la norma y la regla, es este libro aquí. No es una denominación o un grupo de iglesias, es la palabra de Dios que es el enfoque. Vamos a empezar. Hablando de descripción del curso, la doctrina bautista es un curso de estudios de las grandes doctrinas de la fe. Es un análisis exhaustivo de la fe bautista histórica, la fe, ¿vale? Entonces, quitando la palabra bautista es más un estudio de la fe, que ¿vale? No solamente somos nosotros, pero esa es la idea. Este curso introduce al estudiante al campo de la teología sistemática y da al estudiante un entendimiento general de todas las doctrinas de la palabra de Dios. Tenéis esto en los libros, ¿no? Vale, ok. Objetivos del curso. Capacitar al estudiante para que sagazmente use la Biblia con el entendimiento sano de las doctrinas básicas, ¿vale? Como herramienta. Lograr que el estudiante adquiera un mayor amor por Cristo, un mayor deseo por ganar a los perdidos y una mayor apreciación sobre la necesidad de que el evangelismo sea analizado desde un punto de vista doctrinal. Este punto me gustaría enfatizar. El objetivo del curso no es solamente ganar más conocimiento. La idea es animarnos a crecer nuestra fe. Cuando veo a una persona que está estudiando, escuchando podcast tras podcast, sermón tras sermón, pero no veo un cambio en sus vidas, algo no está funcionando bien. El corazón de este estudio es que podríais vosotros y nosotros crecer en la fe, ¿vale? Y tener más herramientas. Número 3 es ver en el estudiante evidencia de un deseo de crecer continuamente, tanto en la área espiritual como intelectual. ¿Okay? Las dos cosas, la Biblia dice en 2 Pedro, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. El conocimiento es lo que vamos a enfocar ahora y la gracia es en tu vida espiritual, las dos áreas. Preparar en su totalidad, número 4, el estudiante para una vida en el ministerio de la palabra de Dios. He dicho muchas veces aquí en la iglesia, el enfoque de la iglesia es hacer discípulos. Es un círculo. Tú escuchaste de Cristo de alguien o de un folleto o algo, pero no solamente para llegar a Cristo, sentar en la iglesia y aprender, pero eventualmente llegar a hacer un círculo completo y que tú podrías también enseñar a alguien más, discipular a alguien, animar a los demás, ¿vale? Entonces, esa es la meta de este curso. Número 5, familiarizar al estudiante con varios libros y autores que tratan este campo de estudio.
estimular y preparar al estudiante para que continúe estudios teológicos de la palabra de Dios. Y el último, ayudar al estudiante para que conozca por qué él es un bautista y capacitarlo para que defienda la fe dada una vez a los santos. Una vez más, el enfoque es ser cristiano que conoce la palabra de Dios, ¿ok? Yo no soy un radical obsesionado con bautista, es la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien, requerimientos de ese curso: fiel a las clases, tomar en serio este momento por tu propio bien, ¿ok? Vamos a hacer un examen también al final del curso. Este curso tiene 11 lecciones. Hoy no cuenta como uno de ellos porque hoy es solo introducción. En la semana que viene empezamos curso número 1 y al final hay un examen. Las palabras que tienes que memorizar o estudiar son los que vais a rellenar en los, ¿cómo se llama? Blanks, los huecos, los espacios. Los espacios, wow, ok. Muy bien. También hay versículos para memorizar. Una herramienta tan poderosa en la vida cristiana es memorizar la Biblia, guardar la palabra de Dios en tu corazón. Yo doy gracias a Dios que en mi juventud mis padres me llevaron a la iglesia, en ministerio de niños, yo tenía que memorizar versículos. Y cuando estoy en la calle testificando, es increíble como un versículo que he memorizado en mi juventud salta, ¡pum! El Espíritu Santo me ayuda a recordar un versículo para contestar a alguien. O cuando estoy dando consejo a alguien, viene un versículo. O pasando un momento de temor o un momento difícil, vienen los versículos. Pues aquí hay unos que vamos a intentar memorizar como grupo, ¿ok? Y luego, proyecto. Eso es algo que voy a hablar más de esto en la semana que viene. No quiero tomar tanto tiempo ahora hablando de esas cosas. ¿Ok? En el curso, aquí dice asistencia a través del año, cuenta como 10% del curso, notas completas, exámenes, versículos de memoria y luego al final es el proyecto o el examen, ¿ok? Muy bien. Pero no os preocupéis, no va a ser algo tan duro, no es tan fuerte, ¿ok? Porque el enfoque es aprender y crecer. Aquí vais a ver que aquí en la pantalla encuentras la palabra que tienes que rellenar. Para que no haya confusión, hablo lento, pero si saltamos demasiado rápido me dices y podemos revisar si no has escrito una palabra o algo así, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, chicos, una introducción a la doctrina bautista o la doctrina bíblica. Definición de términos, eso es importante, es un poco pesado pero importante. Usamos términos que significan, número 1, es doctrina. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Cualquier enseñanza de la Biblia es una doctrina bíblica. Entonces tenemos aquí los huecos, los espacios que tienes que rellenar, ¿vale? Todos tienen boli, pluma, como dicen en México, unas plumas, pencil, pen. La palabra simplemente significa enseñanza. Cualquier enseñanza de la Biblia es una doctrina bíblica. La palabra española doctrina proviene del latín docere, que significa enseñar. La palabra griega traducida doctrina en la Biblia es didasco, la cual también significa enseñar. La palabra doctrina y doctor viene de la misma raíz. Un doctor primordialmente y originalmente no tenía que ver con sanar el cuerpo humano. Un doctor era un maestro. Es por eso que en la Biblia les llamaban doctores de la ley a los que enseñaban la Biblia. Los que explicaron las cosas, enseñaron. Entonces, la doctrina, enseñanza, un doctor era maestro. ¿Okay? Eso es doctrina. Luego, letra B, teología. Otra palabra que escuchamos que significa, la palabra teología se deriva de la palabra griega theos, Dios, y de logos, expresión racional. Si tú lees la Biblia en griego, cuando vas a Juan, voy a leeros el versículo, Juan capítulo 1, si quieres leer conmigo.
Juan capítulo 1. Eso es curioso. Eso es. Amén. La palabra verbo en griego es la palabra logos. Juan está hablando a los griegos. El Evangelio de Juan está escrito específicamente para los griegos. Y él sabía que ellos estaban estudiando logos. Pensaron que logos era el clave para entender el propósito de la vida, el secreto de la vida es logos. Y Pablo cambió el mundo, Juan, que el Espíritu Santo usó para cambiar el mundo. Hay un teólogo, hay un filósofo ateo que se llama Luke Ferry. Escribió un libro que se llama La historia de la filosofía. Puedes encontrar en Amazon. Y él dice en la historia de la teología, de la filosofía, había un momento donde todo ha cambiado en el primer siglo cuando publicaron el libro de Juan. Porque Juan, ellos pensaron que logos fue una información secreto, los estudiantes, teólogos, siempre estaban buscando logos. Juan, ¿cómo se llama? Blew their minds, explotó sus mentes fuera de sus cabezas, porque dijo, en versículo 1 de Juan dice, en el principio era el verbo, es la palabra logos, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero luego en versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Juan dijo a los filósofos que para encontrar logos no es un estudio, es una relación. Y no es información, es una persona. Logos es una persona. Entonces, eso fue como para ellos como, ¿sabes? Entonces, en este libro de Luke Ferry, el ateo, filósofo, dice cuando salió el libro de Juan, y las predicaciones de Juan, había un cambio drástico en el mundo de la filosofía. Vale, muy bien. Entonces, teología es Dios, logos, expresión racional. La teología es la ciencia o conocimiento de Dios. Eso quiero enfatizar también, que para conocer a Dios, he dicho muchas veces, es con la teología. Porque no es un encuentro personal en las montañas, porque si cada uno base su entendimiento de Dios en un encuentro personal, cada uno va a tener su propia versión de Dios. Para mí, Dios es lo que sea. Perdón, voy a quitar de mi esposa está conectada con mi WhatsApp. Y está como enviando mensajes. Boom, 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 boom. Gracias, Klaus. Ok, ya, fuera. Ok, teología es la manera en que uno puede conocer a Dios, ¿vale? Dogma, otra palabra que escuchamos. Muchas veces es una palabra negativa, ¿no? Dogma. Dicen, la iglesia, dogma. La palabra dogma es una palabra griega que se traduce como ordenanza en la Biblia y se define como una ley establecida. En el cristianismo, la palabra dogma es usada de forma muy similar a la palabra doctrina. De haber alguna diferencia, es como dogma se refiere a creencias establecidas acerca de la iglesia, mientras que doctrina se refiere a creencias establecidas acerca de la Biblia. ¿Estáis conmigo? ¿Ya? ¿Tenéis todos los huecos, los espacios? Dogma. Muy bien. Entonces, dogma significa más creencias establecidas acerca de la iglesia y teología es más creencias acerca de la Biblia, ¿ok? Doctrina es la Biblia. Credo. ¿Quién ha escuchado de esta palabra, credo? En el Nuevo Testamento encontramos credos. Es un estudio interesantísimo de la apologética. Pablo citó muchas veces credos ahí en la Biblia. Por ejemplo, cuando lees 1 Corintios capítulo 15, vamos a 1 Corintios capítulo 15 rápidamente.
en griego no tienen, ¿cómo se llama, Gio? Estos de... Comillas. Entre comillas, eso. No tienen comillas en griego, es una palabra. Entonces Pablo, cuando está escribiendo 1 de Corintios, llega al capítulo 15, en versículo 3, usa una entre comillas para decir estoy citando algo. Es un credo de la iglesia primitiva que dijeron, creemos que Jesús murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Eso fue un credo de la iglesia primitiva. Los ateos hoy en día quieren decir que después de la muerte de Jesús, la iglesia inventó la historia de la resurrección, que Jesús fue un héroe, que solamente fue un rabí, nada más, un maestro. Y la iglesia inventó esas historias, pero encontramos los credos que la iglesia desde el principio creyó que Jesús resucitó el tercer día de los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, mira lo que dice en versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí encontramos el entre comillas, recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso fue un credo que Pablo está citando aquí en la Biblia. Es interesantísimo. El más antiguo creo que está en Irlanda, en Dublín, en el museo, que podemos poner una fecha por la tinta, forma de escribir, el papel del primer siglo. Es interesantísimo todo esto. Pero bueno, eso es por otro estudio. La palabra credo proviene del latín credo, yo creo. Un credo es la declaración de una creencia personal o de determinada denominación. Ha habido algunos credos históricos recitados por muchos cristianos a través de los siglos. El credo de los apóstoles, el credo niceno y el credo de Atanasio, para mencionar tres de ellos. Atanasio. Entonces, hermanos, es impresionante esos credos de nuestros ancestros espirituales. En el primer siglo, para decir yo creo en Jesús, sentencia de muerte. Muchos han muerto por profesar Cristo como su Salvador y decir Cristo es el Mesías. Entonces, a través de los siglos, yo creo, ese es credo, es impresionante. Yo creo, entonces, credo, yo creo. Un credo es una declaración de fe. Distinciones entre la doctrina, la teología, el dogma y el credo. ¿Vale? ¿Ahí estáis conmigo? Vamos a subir, estamos ya profundizando, pero vamos a subir en un momento, ¿ok? Distinciones entre la doctrina, teología, el dogma y el credo. Estas palabras son intercambiadas frecuentemente, aunque algunos matices técnicos que las distinguen. La teología pregunta por qué, las doctrinas declaran qué. ¿Vale? Eso es importante. La teología pregunta por qué, las doctrinas declaran qué. A manera de ilustración, en el campo de biología, hay una diferencia entre declarar que la sangre es roja y preguntarse por qué la sangre es roja. Entonces tenemos aquí doctrina, dogma y credo son frutos de puntos de vista diferentes. Doctrina, lo que la Biblia enseña; dogma, lo que la iglesia enseña; credo, lo que yo creo. ¿Estáis conmigo? Muy bien. Áreas en la disciplina de la teología. Eso, teología étnica, el estudio de las religiones comparativas. Teología, eso es para conocer, ¿vale? Para tener un base aquí. Como ciencia, la teología tiene muchas ramas, y esos son los ejemplos. Teología bíblica, un estudio progresivo e histórico a lo largo de la Biblia. Teología sistemática, mi favorito, un estudio doctrinal de la Biblia. Luego práctica de la política de la iglesia, teología pastoral, de evangelismo. Estoy en esto ahora en mi seminario de Londres, interesantísimo. Y luego teología histórica, arqueología bíblica, también es muy interesante. El año pasado, cuando fuimos al País Vasco a la conferencia apologética, ellos han hablado mucho de arqueología, que corresponde con la Biblia. Muy interesante. Muy bien, seguimos.
Número 3 es teología sistemática, ¿vale? La teología sistemática es el estudio doctrinal de la Biblia. Es un método a través del cual las doctrinas enseñadas en la palabra de Dios son cotejadas sistemáticamente, generalmente bajo 10 divisiones. Esos 10 grupos forman la base de este texto y por ende, este curso de estudios estos son. Y estamos en letra A, que es la bibliología, la doctrina de las Escrituras. Uno de los más difíciles, más controversiales, la doctrina de la Biblia. Pero por eso empezamos aquí para defender nuestra Biblia, para defender la palabra de Dios, porque si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos nada. Todo empieza con la palabra de Dios. La diferencia entre nosotros y otras religiones, siempre explico esto en la calle, para la Iglesia Católica, ¿quién tiene la última palabra? El Papa, Vaticano. No hay discusiones, no hay tonterías, lo que él dice, ya está. En otras iglesias es una mezcla de 3 cosas: tradiciones, los líderes en la iglesia y al final la palabra de Dios. Pero para nosotros, ¿quién tiene la última palabra? Es la palabra de Dios. No es el pastor, no es la membresía, no es denominación, no es cualquier grupo, organización, es la palabra de Dios que sometemos nosotros todos a esta palabra. Entonces, Pablo dijo a la iglesia en los Bereans, ¿cómo se llama? Bereans. Esto, ya. Que lo de verdad era más solícito. Escudriñaban las escrituras. Escudriñar, sí. Porque escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que decían era así. Eso es. Para verificar que está predicando el pastor está coordinado con que viene de la Biblia, es bíblico. Eso es bueno. Pablo aquí está animando a la iglesia y yo también estoy animando a los hermanos a estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Muy bien. Ahora entramos en lo más controversial, ¿vale? Vamos a subir un poco, tomar un poco de aire. Las escuelas de teología. Eso es lo más práctico, es lo que vas a ver en la calle. Es que ahí está el punto H. No es amarciología, es amartiología, la doctrina del pecado. Ok. Para corregirlo. Ok. Sí, corté, amartiología. Vale, número 4, las escuelas de teología. Letra A es la teología católica romana. Es un sistema teológico basado en tradiciones de la Iglesia, las enseñanzas ex cátedra de los papas, los escritos de los primeros padres y de los estudiosos medievales y a la Biblia. Los católicos mantienen que ya que la Iglesia es el pilar y base de la verdad, únicamente ellos, la Iglesia, son los depositarios y únicos intérpretes de la verdad. Aquí en Europa ocurrió la Reforma cuando empezaron a imprimir rápidamente la palabra de Dios. Eso empezó la Reforma con Johann Gutenberg en Alemania. Inventó la imprenta y empezó rápidamente, económicamente, imprimiendo la palabra de Dios. Porque antes, cada pueblo, como Parla, Alcorcón, Leganés, una iglesia, una Biblia, encerrado en la iglesia, y tú tenías que pedir permiso del pastor, o del papa, o del, ¿cómo se llama?, cardenal, lo que sea, para entrar a la iglesia y leer. Pero ellos no permitieron a la gente de la calle leer la Biblia, diciendo, tú no lo vas a entender, te vas a estar confundido, tú confías en lo que yo te digo, como te explico la Biblia, confías en mí. Eso es su forma, controlar a la gente así, pero en la Reforma, cuando ya la gente de la calle tenía la Biblia, empezaron a leer, y empezaron a decir, pero ¿dónde está esto de indulgencias? No encuentro, ¿en qué página está? Empezaron a poner nerviosos, porque la gente empezaron a leer. Y entonces el
hay otra cosa que fue la Contra-Reformación y la Iglesia Católica prohibió la Biblia. Dice, no, tú no puedes leer la Biblia porque vas a estar confundido. Tienes que escuchar la Iglesia, lo que nosotros explicamos y ya está. Entonces, eso fue la lucha. Entonces, ellos toman este versículo de 1 Timoteo 3:15 para mal interpretar y mal usar el versículo y decir que ellos son la base y el pilar de verdad, cuando no es la iglesia, es la palabra de Dios que cree, la iglesia tiene que creer en este libro, ¿vale? Muy bien, la teología protestante conservadora, es el segundo grupo, está basado en las creencias históricas y en las doctrinas que fueron parte de la Reforma y sus resultados. Es conservadora entre tanto que todavía sostenga los credos históricos. Agustinos son los luteranos. No sé, creo que en España no hay mucha iglesia luterana, me imagino que hay. Es más popular, por ejemplo, en Estados Unidos, hay muchos de estos, de luteranos. Y luego hay, que dice, helvéticos reformados de Westminster. Luego hay presbiterianos, aquí hay presbiterianos, vais a ver la iglesia presbiteriana. Aquí hay uno en Alcorcón. Sí, hay uno aquí en Alcorcón. Es para ayudarlos a entender la raíz. ¿Qué es una iglesia presbiteriana? ¿De qué viene? ¿Qué creen? Todo esto, ¿vale? No es un ataque, no es una crítica, es solamente para explicar. De los 39 artículos, los anglicanos, etcétera, etcétera. La teología protestante ha encontrado su expresión en el pasado, ya sea como ortodoxa, la cual puede ver ser muy formal y fría, ¿vale? Y como la que es más ferviente, la evangélica evangelista, ¿vale? No todos, pero la mayoría normalmente. Letra C es la teología protestante reformada. Esta es la teología que básicamente sigue la filosofía del reformador franco-suizo Juan Calvino. El calvinismo afirma la soberanía de Dios y eso voy a explicar esto aún más allá de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué está escrito así? Lo que queremos evitar es extremos. En el mundo del calvinismo hay un grupo que se llama hipercalvinistas. Y eso es un grupo que ya han tomado un extremo. Y para ellos todo está escrito, todo está predestinado, antemano, todo escogido. Y yo no puedo cambiar nada. ¿Por qué voy a compartir folletos en la calle? ¿Por qué voy a predicar el evangelio si todo ya está hecho? Todo está en marcha, no puedo cambiar nada. Es un extremo. Por eso dice, aunque más allá de lo que la Biblia enseña, ¿vale? Entonces, hay unos que han cogido sus enseñanzas y han llegado a un extremo. Queremos evitar extremos. Pablo mismo dice en Romanos 10 que mi anhelo y mi oración por mis paisanos es por su salvación. Pues si todo está hecho, ¿por qué voy a orar por su salvación? Entonces la Biblia no enseña que tú no puedes cambiar nada. La Biblia nos dice que deberíamos orar y pedir por la misericordia de Dios sobre nuestro pueblo, nuestra familia, nuestros vecinos, para que reciban a Cristo, se arrepienten y que pueden ver la verdad y escuchar la verdad y tener un corazón que entiende esos conceptos, ¿vale? Por eso dice más allá. No todos, pero hay un grupo que toman un extremo con todo esto. Luego hay la teología protestante arminiana. No sé si habéis escuchado de los arminianos. Este sistema teológico se levantó como reacción en contra de los estrictos principios del calvinismo. Recibe el nombre del holandés Jacobo Arminio. El arminianismo afirma la voluntad libre del hombre aún más allá de lo que la Biblia enseña. Aunque, vamos a ver, nosotros creemos, obviamente, que el hombre, la persona, tiene libre albedrío. ¿Qué pasa con ellos? Ellos siguen esta forma de pensar hasta un extremo y que dicen, si tú eliges al Señor, tú también puedes dejar al Señor. Y ellos enfoquen en perseverar. La perseverancia
para ellos es lo más gordo. Tienes que perseverar en la fe para no perder la salvación. Por eso es su obsesión, es su enfoque grande y fuerte. Tú no tienes la confianza que vas a ir al cielo, tienes que perseverar, ¿vale? Entonces eso es otro extremo, no hay seguridad de la salvación. Entonces hay dos extremos que queremos evitar, ¿vale? La teología protestante liberal, eso es lo que está creciendo mucho en Estados Unidos, esa es nuestra batalla. Aquí en Europa otra batalla, pero nosotros, aquí también, pero más en Estados Unidos es la teología protestante liberal. Es la iglesia que es show, es la iglesia que es teatro, es mucha música, llegan a cualquier extremo para que la gente entra en la iglesia. Hay iglesias que cuidan el perro, hay iglesias que limpian el coche mientras que estás en el culto, hay iglesias que tienen un food court, mezcla de restaurantes adentro, cualquier cosa que pueden usar para que la gente entra, pero que pasa es que con su doctrina no afirmen la palabra de Dios, no creen en milagros. Yo escuché, hay un video circulando, una mujer predicando y dijo, oye, vamos a leer en Gálatas, pero voy a saltar unos versículos porque Pablo aquí es muy borde. Entonces tú dices, ¿qué es esas tonterías? Es que no deberíamos hablar así. Pablo es exclusivo, Pablo es así. Entonces, eso es la iglesia liberal, ¿vale? Ellos no quieren afirmar la Biblia. Ellos dicen, no, la Biblia está mal en esta parte, es antiguo, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, modernizar. Ellos vienen de esta línea. ¿Vale? Dice, el liberalismo o modernismo proviene de la iluminación de los siglos XVII y XVIII. La gran influencia de esta teología sobre el protestantismo llegó de Alemania de los siglos XVII y XIX, de hombres como Kant, Hegel y otros. Se basa en el racionalismo, sí. Y como tal es naturalista, ellos no creen en lo que es sobrenatural. Quitan de la Biblia los milagros y dicen, no, es que cuando el mar se partió así, fue un círculo o un huracán o algo natural, pero no creen en algo sobrenatural. Eso es el error de este grupo. Claro, ¿nosotros somos cesacionistas o continuacionistas? Vamos a llegar a pero sí. Sí, pero cesacionismo. También después resolvemos de los dos extremos de los calvinistas, el hipercalvinismo y los arminianos, nosotros estaremos en el centro, ¿no? Como después lo miraremos. Exacto. Eso es la idea, que ser una iglesia bíblica llegamos en un punto medio. No llegamos a un extremo u otro. No llegamos a decir que tenemos que perseverar porque yo he elegido a Cristo, todo ese enfoque en yo. Tampoco no creemos en que todo está escrito y no debo yo compartir el evangelio porque no tiene razón hacerlo. Entonces, un término medio. Vale, seguimos. La teología neo-ortodoxa, justo entre el modernismo absoluto, negación de lo sobrenatural, es el conservatismo, reconocimiento de la autoridad bíblica. Esta nueva neoteología reconoce lo sobrenatural, pero busca una relación con Dios fuera de la Biblia. Es la gente que quiere tener un encuentro con Dios y tienen su propia versión de Dios porque no usan la Biblia, no ponen atención en teología o lo que enseña la Biblia. Por eso tienen su propia conclusión de quién es Dios. Eso está mal. Su principal proponente fue Karl Barth. Esta teología adopta un acercamiento de la palabra de Dios basado en experiencias. No puedes basar la verdad en experiencias. Entonces, bueno, para mí
Yo creo, no es así, es que dice la Biblia. No podemos basar la verdad en experiencias. Vale, vais a escuchar también otro movimiento que fue el fundamentalismo. El fundamentalismo es más un movimiento que una teología. Se levantó como reacción a las incursiones del modernismo y de la evolución dentro del protestantismo a finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Fue como una reacción a todos los liberales. Derivó su nombre de los fundamentos, un grupo irreducible de 5 doctrinas cardinales que deben ser creídas para poder ser considerado ortodoxo desde el punto de vista bíblico. El fundamentalismo trascendió de las líneas de las denominaciones para adoptar otras doctrinas importantes, las cuales no son enseñadas uniformemente. Cruza las diferentes denominaciones y uno de sus principales defectos es que no sostiene la doctrina bíblica de la Iglesia. ¿Vale? Entonces, para que sepáis. Luego, para terminar, el nuevo evangelicalismo. Es más una posición que una teología. El nuevo evangelicalismo tiene la tendencia a ser parcialmente conservador desde el punto de vista doctrinal, pero mucho más abierto e inclusivo en cuanto a la práctica. Eso pasa mucho hoy en día. Más o menos conservador en su doctrina, pero en práctica es como el show y todo aquello, ¿vale? Entonces, para que sepáis también existe este grupo, ¿ok? Vale, seguimos. La teología creyente en la Biblia. Esta es la teología que enseña en creer lo que la Biblia enseña. A todas las cosas mantiene todo el consejo de Dios, misma en lo que todo verdadero bautista debe permanecer. Otra vez el enfoque en la Biblia. Si es bíblico, dice este hombre, es bautista. Si es bautista, es bíblico. Espero que sí, no siempre, pero bueno, es la meta, ¿vale? La diferencia entre la doctrina bautista y la doctrina de los otros grupos religiosos. En muchos casos, lo que los bautistas creen que la Biblia enseña es idéntico a lo que muchos otros cristianos creen, especialmente aquellos que son conservadores. Hay, sin embargo, algunas diferencias claves. Estas diferencias son mayormente históricas. Todas las principales denominaciones religiosas trazan su historia hasta un hombre u hombres, y el momento en que surgieron de la Iglesia de Roma, usualmente durante el tiempo de la Reforma Protestante o un poco después. Vale, esta parte es importante. En la Reforma, esos hombres salieron de la Iglesia católica. Su enfoque fue reformar, arreglar la Iglesia católica. No han pensado en principio de empezar algo nuevo, pero de reformar y cambiar la Iglesia católica. ¿Qué es el problema con este grupo? Que saliendo de la Iglesia católica, no salieron 100% de la Iglesia católica. Llevaron con ellos unas creencias que vamos a ver en las iglesias de ellos. Número 1, lo más gordo, es el bautismo infantil. Bautizan sus bebés, como la iglesia presbiteriana. Los luteranos también. Luteranos, que creen que es un pacto con Dios, que voy a bautizar mi bebé, y ya es salvo, ya es parte de la familia de Dios, y es un desastre. La iglesia presbiteriana está muriendo porque no predican el evangelio a los niños de la iglesia, porque están bautizándoles pensando que ya es como el pacto, es como la circuncisión del Antiguo Testamento. Ellos ponen todo muy así para conectar estas creencias y decir, bueno, ya son parte de la fe. Y la Biblia enseña que tú tienes que arrepentirse y creer en el evangelio. No es por un bautismo. El bautismo es después la salvación. Por lo tanto, nosotros somos bautistas. Un punto fuerte es el bautismo del creyente, ¿vale? Pero eso es un punto que trasladó o quedó de la Iglesia Católica a
una de esas iglesias. Otros, la remisión de pecados por el bautismo también. No es muy común esto. El sistema de una iglesia estatal. Esa es la lucha que tenemos en Alemania. En Alemania no es tanto la iglesia católica, es la iglesia protestante que es lo más gordo en Alemania. Pero la lucha está controlado por el Estado. Entonces las iglesias que predican la verdad son iglesias que dicen no son de Estado. Porque si ya estás con el Estado tienes que predicar todo políticamente correcto. No puedes estar en contra de homosexualidad, no puedes estar en contra de transexualidad, no puedes predicar en contra de muchos pecados, porque te quitan, porque ellos reciben un sueldo del Estado, impuestos, ¿vale? Entonces, por eso la gente dice que, oye, si te voy a pagar mi impuesto, no puedes estar predicando hate speech, palabras de odio y cosas así. Entonces, no. Claro, separación de iglesia y Estado. Eso es, separación. Eso es un punto fuerte también de la iglesia bautista. No confiamos en ningún gobierno, porque de la larga historia del tiempo, siempre teníamos problemas con el gobierno. Entonces, es separación entre el gobierno, el Estado y la iglesia. Respetamos la autoridad, oramos por ellos, oramos por su salvación, pero no quiero estar en la cama con ellos para nada, porque van a intentar controlarnos y decir, oye, vamos a dar mucho dinero a la Iglesia Bautista Más Vida para los pobres, para comprar comida, muebles, pero tú no puedes predicar esto, no sé qué, bing, boom, bang, y tienes que predicar que el camino es para todos, que no es exclusivo, que todos son salvos, que incluso ateos pueden ir al cielo si son sinceros en su corazón. Todo esto. Eso es la lucha que tenemos en Alemania con las iglesias, ¿vale? Porque muchas iglesias están ya con el Estado y controlados por el Estado y no predican la verdad. Y luego hay iglesias independientes que sí predican la verdad. Se llama Freie Evangelisch en alemán, es el libre evangelio, iglesia evangélica libre, dice, es separado, ¿vale? Muy bien. Como los anglicanos, entonces, prácticamente. De Inglaterra es los anglicanos, sí, con el Estado y todo esto. Y no tienen la libertad a predicar la iglesia, la palabra de Dios. Las fórmulas, ayúdeme con esta palabra, hierarchy, yeah. Del gobierno eclesiástico. Qué palabras. Luego eso es otro punto fuerte. Hemos tenido una lucha, incluso una lucha aquí en esta iglesia con este punto aquí. Unos anglicanos que vinieron aquí y quieren enseñar sutilmente que la cena del Señor es más místico y mágico. No es solamente en memoria del Señor, pero es algo más. Empezaron a decir cosas muy, muy raras. Y al final es que ellos creen en esto. Ellos creen en esto, básicamente. Es como un término medio. Bueno, no totalmente, pero. No. La Biblia dice claramente en memoria de mí. No que el pan se convierte mágicamente en el cuerpo del Señor. No que el vino mágicamente se convierte en la sangre del Señor. Por el católico, eso es como recibir a Cristo. Por eso es tan importante recibir el pan y el vino. Estás recibiendo a Cristo. Entonces es una mezcla, es una confusión. Es el arrepentimiento y por fe que creemos en Jesús, no recibir una galleta, ¿vale? Pero eso es una enseñanza que sigue en unas iglesias luteranos también, por ellos es muy importante. Muy bien. El formalismo, ritualismo, que también es lo que puede matar una iglesia, que convertimos en algo muy formal, es rituales, repetimos siempre lo mismo. Queremos evitar esto. Eso viene de la iglesia católica. Muy bien. La doctrina bautista es la doctrina bíblica. La bautista basan su fe y ordenanzas en las escrituras de los apóstoles y de los profetas, en vez de en las tradiciones y filosofías de los hombres.
Sin embargo, se debe mantener en mente que los bautistas y las iglesias bautistas pueden desviarse y de hecho algunos se han desviado hacia la apostasía. Solamente porque dice bautista en el rótulo no significa que enseñen y prediquen la Biblia. Entonces, una vez más, repito, no es tan importante el nombre de la iglesia, es importante que prediquen, que enseñen y que crean. Y también, hermanos, es importante que tú tienes claro lo que tú crees para poder decir yo creo. Hablo con muchos cristianos que no tienen claro esos conceptos. Y cuando preguntas a ellos, ¿qué crees tú? Bueno, es quizás, a lo mejor, no sé, bueno, es mejor tener claridad. Y eso es lo bueno de esos estudios porque te ayuda a tener claridad. No hay confusión, no es como, bueno, ¿quién puede saber realmente la verdad? No, es muy fácil entender la verdad y tener claridad acerca de estos temas. De la importancia de la sana doctrina. El estudio de la doctrina bíblica es extremadamente importante por las siguientes razones. Número 1 es un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios. ¿Quién soy yo para jugar con la palabra de Dios? ¿Quién soy yo para inventar cosas? No. Es ser fiel a la Biblia, a las Escrituras. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:15. Este versículo está muy bueno. 2 Timoteo 2 y versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de Dios. Tú entras en Facebook, tú te metas en Instagram y es una barbaridad, como cogen versículos y lo ponen como, Dios siempre conmigo, y mal usan la palabra de Dios. Y hay cristianos en las iglesias liberales que básicamente quieren vivir totalmente en el mundo y recibir una predicación que es más una enseñanza de autoestima o una enseñanza motivacional y cosas así, que no predica contra el pecado. En la Biblia nos ataca. La Biblia es una espada. La Biblia me da como, me ayuda a entender que yo estoy mal. Eso es la convicción, la molestia del Espíritu Santo, que es el autor de este libro. Y cuando leemos la Biblia tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que me da la molestia de decir, oye, estoy yo mal. Pero la iglesia liberal, ellos quieren estar con su cappuccino y una enseñanza muy light y mal usar la Biblia. Que prosperidad, que enriquecerse y todo esto, ¿vale? Entonces no vamos con esto. Letra B es si les demanda a los predicadores. Eso es importante para los que enseñan, los que predican, los que comparten, qué es la sana doctrina, ¿vale? Luego se les demanda a todos los creyentes, ¿vale? No duermes, dicen, es para el pastor. A todos los creyentes. 1 de Pedro 3:15, rápidamente. Tenemos 5 minutos más. 3:15. Dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es la otra meta para nosotros en esta clase, este curso, de poder defender tu fe. Creo que muchos cristianos no comparten su fe por miedo de no poder defenderse. Porque te metes con alguien que tiene unos estudios, te metes con alguien que ha leído algo y no sabes cómo defenderte.
No tienes que, siempre uso la ilustración de la amiga de mi madre que fue jefe, el big boss, el gran queso, ¿cómo se llama? El pez gordo de un banco. Y me explicó que no estudiamos el dinero falso, estudiamos el dinero verdadero para poder detectar cuando entra el dinero falso. Así, no estudiamos budaísmo, eso no sé qué, los vecinos aquí con su espiritualismo, sus seances y sus cosas. Estudiamos la verdad para poder detectar cuando algo no cuadra, para poder detectar cuando algo no es correcto y poder defender a nuestra fe. Sí, conociendo la verdad, nos da el discernimiento, no Eso. solamente para reconocer las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las falsas maestros, sino también las verdades a medias, que las verdades a medias son falsas, no son. Amén. Entonces es fundamental. Fundamental. Entonces, es para todos los creyentes, ¿ok? Luego, se necesita desesperadamente en esos días de apostasía. Es que es increíble. Y produce hombres, mujeres de Dios, lo que necesitamos. Y modela de carácter. Y para terminar, algunas reglas concernientes a los estudios bíblicos. Me gusta la letra A. Si el sentido simple se torna en sentido común, no busque otro sentido para que todo no llegue a dejar de tener sentido. Es que algunas personas siempre buscan una manera para confundir todo. Y eso es claridad, ¿vale? Letra B dice, crea sus creencias y dude sus dudas. Nunca cometa la torpeza de creer sus dudas y dudar sus creencias, ¿vale? Firme en la fe, firme en la fe. Asegúrese de graduarse en lo mejor y no graduarse en lo peor. El conocer las cosas tal y como son es mejor que creer las cosas como se ven, ¿ok? Proverbios 22:28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Eso es la llamada de defender nuestra fe. Y recordar, muchos han muerto para defender la fe que tenemos. Han dado sus vidas para poder decir, yo creo en la Biblia, Jesús es el Salvador, y defender las doctrinas sanas de la Biblia. ¿Y qué responsabilidad tenemos nosotros ahora para continuar? Para continuar enseñando a los jóvenes, la siguiente generación, esas doctrinas, ¿vale? Muy bien, yo sé que esta lección fue un poco pesado. En la semana que viene empezamos lección número 1, ¿vale? Sobre este tema de la naturaleza de la Biblia, ¿vale? La naturaleza de la Biblia. Solo hoy pues introducción para entender términos, palabras, escuela de teología, pero en la semana que viene vamos a algo más práctico, ¿ok? La naturaleza de la Biblia, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio de estar aquí juntos, Señor, para estudiar tu precioso libro, Señor. Gracias, Señor, que has preservado tu palabra, entre tantos ataques, Señor, tanto odio que hay para la palabra de Dios, pero, Señor, hoy en día tenemos preservado perfectamente, Señor, tu palabra. Ayúdanos en esos estudios, Señor, a crecer en nuestra fe. Señor, crecer en amor para ti, Señor, y amor para tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y terminamos lección, o introducción. En la semana que viene.